Está con nosotros Luciano Olivera. ¿Cómo va? Gracias, Nico. Bienvenido. Muchas gracias. Bienvenido. Una alegría gracias. que hayas venido. Sí, el cuerpo de baile es una cosa de locos, ¿Viste lo que es esto? No, una maravilla. Llamó Julio Boca desde el Uruguay para contratarla. Claro, no entiendo el producto exportable que tenemos en la mano y no lo estamos usando. Es impresionante. Qué bárbaro. Sí. Bueno. El Bolshoi y ahora Moscú, todo, ¿no? Sí. Deberían ir al... Cuando fui a Rusia estaba cerrado. Habría que hablar con Bolshoi. Fontenla. Sí, ¿lo conocés? Sí, por supuesto, gran amigo. Sí, es sí. muy bueno, ¿eh? Es un crack. Es muy bueno, Agustín Fontenla, que va a ser nuestro enviado, uno de los enviados del canal de la ciudad a Moscú. Cuando fui a Moscú, estaba cerrado el Bolshoi por reformas. Muchachos, este es el nuevo libro de Luciano. Digo nuevo libro porque después de Aspirinas y Caramelos, que fue un libro muy emotivo, un libro que nació a partir del duelo, ¿no? De la pérdida del padre, de Luciano y de los recuerdos de su infancia, llega Largavistas, que también compila una serie de relatos donde se mezcla la realidad con la ficción y sobre todo el pulso de tu propia vida. Vos laburaste mucho tiempo en la producción de contenidos, publicidad también hiciste. Sí, lo sigo haciendo. Publicidad ¿Lo seguís menos, haciendo? pero lo sigo haciendo. Claro. Es mi trabajo cotidiano, producción de contenidos para televisión, radio, todo. Y hubo un momento donde, qué sé yo, como una especie de catarsis o de epifanía, apareció la literatura en tu vida. Sí, absolutamente. Yo soy un escritor desde muy chiquito. ¿Sí? Mi día más feliz en el colegio era cuando había redacción, por ejemplo. Bueno, por supuesto, después jugar al fútbol y demás, ¿no? Composición, tema. Pero composición, tema, yo me sentía ¿Nos hacían muy escribir liberado. sobre la vaca? Yo creo que eso es un mito. Nos hacían ¿Vos escribir sí? sobre la vaca. Sí, sobre la bandera, sobre la vaca, por ahí también. Pero yo me sentía muy cómodo. Y tuve algunos, ¿viste esos maestros que te marcan de chico? Tuve un profesor en quinto grado, que era el profesor Heredia, que le encantaba que escribiéramos, entonces nos daba textos y él nos leía. Después tuve una profesora maravillosa en el secundario que se llamaba Cristina Guevara, Lynch, era la prima del Che Guevara. Mira. Y cuando todos estaban leyendo el CD de las niñas, ella nos daba literatura de avanzada. Entonces a mí me gustaba mucho. Y en mi casa, papá era periodista, mi abuelo era periodista, mi casa estaba llena de libros, eran los chiches de casa, muchos tenían que ver con la literatura. Así que yo escribí siempre. Pero la verdad es que hace 5 años, por ahí, cuando el Rojo se fue a la B, yo soy muy hincha de Independiente, sí, vino un proceso de catarsis donde le pedí a papá que volviera porque fue el que me hizo hincha del Rojo y murió cuando yo era muy chico. Entonces, nada, ahí se disparó con lo que fue aquello, que fue Aspirinas y Caramelos, mi beta interna de escritor claro, hacia afuera, ¿no? Contame, el Rojo se va a la B, Independiente desciende, aparece de nuevo la memoria de tu viejo, ¿y qué vínculo tiene esto con las aspirinas y los caramelos? Bueno, es un chistecito que me hacía papá cuando yo era chico. Yo era muy chiquito, tenía 4 años, ponele, cuando estás empezando, no tenés claro de qué cuadro vas a hacer, más allá de que el de tu papá por ahí te tira, pero entonces venía con un caramelo y me gustaba y me decía, te lo manda el señor Independiente. Y unos días después venía con una cosa redondita blanca, que yo pensaba que era un caramelo, entonces lo chupaba y era muy amarga. Y me decía, ¿no te gustó? Te la manda el señor Racing. Y así te hizo Claro, hincha. era el modo del chiste que encontraba para hacerme hincha de Independiente y marcarme las diferencias. Y así nació Aspirinas y Caramelos, por eso le puse ese título al libro, al primero, que es un libro de relatos de la historia, que como vos bien dijiste, es el cuento de la pérdida, digamos, ¿no? Aspirinas y Caramelos está ambientado en un momento donde es la previa, la pérdida y lo que pasa posterior cuando se te muere tu papá. Yo tenía 12 años, casi 13 cuando Y murió aparte papá. hay algo muy lindo de ese libro que de alguna manera cuenta la historia de un nene que crecía en la década del 70 acá, ¿no? Sí. Entonces cuando el país pasaba su peor tragedia, su pesadilla más oscura. Mientras tanto, había un pibito, no sé, de 7, 8, 9 años, no sé cuánto tenías vos en esos años, pero más o menos, que aparte, como decís en el libro, ¿no? Que miraba a la Mujer Maravilla, que iba a jugar al fútbol, que juntaba la figurita del Mundial, que vivía ajeno a lo que el país estaba sufriendo. Hay 2 momentos que para mí son fuertes en mi vida y los retraté en el libro en Aspirinas y Caramelos, que son, uno... bajamos una mañana del colegio, papá me llevaba siempre al colegio, que estaba a una cuadra, pero me llevaba, yo estaba en segundo grado, 7 años. Y una mañana yo tengo una descompostura, entonces tenemos que volver. Y salimos 5 minutos después. A los 5 minutos que salimos, cuando salimos, ahí en la calle un lío bárbaro, policía y tal, habían una ráfaga, habían ametrallado a un tipo a unos metros de casa. Y mi papá había sido amenazado, yo me enteré años después, hace muy pocos días, por la AAA.
Con lo cual, y el tipo que había muerto era pelado y bastante parecido a mi viejo, con lo cual yo tengo siempre me quedó la sensación que esa descompostura que tuve yo medio que le salvó la vida. Y en otro momento, otro que cuento es lo que para nosotros era bastante común, que era, nos sacaban del colegio porque había amenaza de bombas, de montoneros o de alguna organización de ultraizquierda, y entonces nos sacaban, y nosotros jugábamos al fútbol mientras, para nosotros era como una especie de fiesta cuando pasaba eso, en realidad era una tragedia. Sí. Pero yo era así chiquito, entonces no sabía nada de todo eso, lo vivía mientras crecía. Eso es aspirinas y caramelo. Vos sabés, Luciano, que me dicen de arriba que tenemos que tomar un contacto ahora con la legislatura de la ciudad, pero antes de irnos, quiero alguna reflexión sobre Largavistas, porque algunos dicen que sos el nuevo Eduardo Sacheri, loco. No, por favor. Vos sabés que lo dicen. Vos sabés que lo dicen. No, pero hay nada. Eduardo es un amigo. Eduardo es trabajando único. Con él, además, él escribió palabras muy elogiosas sobre tu obra, sí. Pero... No, bueno, el nuevo, un discípulo de Sacheri. Bueno, un discípulo puede ser, eso es un honor, claro. No. Largavistas es la precuela, si querés, de Aspirinas y Caramelos, es este nene más chico, a los 10 años aproximadamente, que cruza Colonia con su familia antes de que se pronuncie nada de la tragedia que viene después. Entonces es feliz en Colonia, en un verano iniciático, donde le suceden cientos de aventuras. Es un libro de aventuras, Largavistas. A mí me gusta mucho, me dio mucha paz terminarlo. Y es un libro además que mezcla al abuelo, que aparece como figura que no estaba en Aspirinas y Caramelos, tías que no aparecían, y un verano divertido y emocionante y aventurero en una colonia que para mí era muy común, porque mi mamá es de allá, con lo cual toda mi familia estaba allá y yo vivía de ese lado, y por eso me ponía las revistas y miraba hacia Buenos Aires cuando por ahí extrañaba algo, ¿no? Qué bueno, todavía no pude leerlo, pero después de lo que me encantó Aspirinas y Caramelos, te digo que es uno de mis libros para las vacaciones, muy sensacional. Te voy a poner en un compromiso para hablar con más tiempo, si venís otro día para hablar de fútbol, de literatura, de la película de Alfonsín. Pero por supuesto, de todos los temas. Encantado, gracias. Y de lo que nos gusta escribir y leer, así que gracias por haber venido. Por favor, a ustedes.